La búsqueda del material. ¿Cómo van a armar su marco teórico? Esto lo retomé del libro de Humberto Eco, se llama ¿Cómo hacer una tesis? Ustedes no están haciendo una tesis, pero pues básicamente la búsqueda tanto para investigaciones, trabajos académicos, artículos, es muy similar. A lo mejor la profundidad con la que abordas el tema es la diferencia. Es indispensable tener claro el objeto de estudio antes de que ustedes busquen documentos. Si ustedes lo hacen al revés, se van a perder, porque no van a saber qué agarrar. Tengan muy claro el tema, delimiten su objeto de estudio, delimiten su tema. Una vez que ya sepan qué quieren saber de qué, bueno, entonces sí, remítanse a buscar literatura. No lo hagan al revés, porque de verdad hay demasiada información y se van a perder. Entonces, también tengan en cuenta siempre, siempre, siempre la perspectiva, el enfoque a partir del cual están abordando su trabajo, por favor. ¿Cuáles son las fuentes de un trabajo científico? Hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias. Las fuentes primarias, que son las que les van a servir para su marco teórico, son los libros, los datos estadísticos, las transcripciones de entrevistas, fotografías, material audiovisual. Las secundarias son los artículos de revistas, las notas periodísticas y otro tipo de documentos. Fuentes de primera mano. Tienen que ser ediciones originales. Una traducción no es una fuente original. Tendrían que irse a el libro no traducido. Una antología no es una fuente original. Tendrían que irse a el autor, a una persona que escribió, no a quien recopiló todos esos textos. Los informes elaborados por otros autores no son una fuente. Esos son simplemente opiniones, traducciones que les dan los autores. No puedo citar a mi autor a través de las citas de otros autores. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no estoy hablando de mi autor, sino que estoy hablando de otro autor a través de otro autor, a través de otro autor, y es la cita de la cita de la cita. Entonces, me tengo que remitir a la fuente original. Recuerden, ¿cuáles son las fuentes? Ediciones originales, las traducciones, no, las antologías, no, los informes, no, cita de la cita de la cita, no. Investigación bibliográfica. Bueno, obviamente la primera serían las bibliotecas, no necesariamente las físicas, pueden ser las digitales, repositorios bibliográficos o bases de datos, las consultas interbibliotecarias y hay que jerarquizar nuestra información. Desde mi información de primera mano, mis fuentes primarias, hasta mis fuentes secundarias. Formato APA. ¿Qué es lo que les he estado dice? ¿Cómo es el formato APA? Bueno, el formato APA para mi trabajo tiene que ser en un tipo de papel tamaño carta. ¿De qué tamaño va a ser el papel? Bueno, de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Los párrafos van a ir alineados a la izquierda, no justificados con interlineado doble. El tipo de letra, bueno, APA nos permite todos estos. Yo les dije que quiero Times New Roman 12. Los márgenes, 2.54 por lado y la sangría. En cada inicio de párrafo necesito una sangría de 1.27 centímetros. Citas dentro del texto. Cada obra utilizada en el documento elaborado debe tener dos partes, una cita en el texto y la correspondiente entrada en la lista de referencias. Esto es, citan al autor dentro del texto y después al final ponen su lista de referencias. Hay citaciones entre paréntesis, como esta, Saraí et al. Esto significa otros autores. Si son más de dos autores, se utiliza el et al. Si son dos autores, se utiliza y. Si es un autor, solamente se pone el apellido del autor y el año. Citación narrativa, solamente se pone el año entre paréntesis.
y la información en la lista de referencias. Esto es sumamente importante. Además de la organización o la jerarquización de cómo va la información, los autores, el año, el título, etcétera, 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 necesito que dejen sangría francesa y que utilicen, que las ordenen, por favor, en orden alfabético. No van con números, no van con guiones, no van justificadas. Llevan sangría francesa. Citación textual de menos de 40 palabras. Se referencia, aquí va el apellido del autor, después va el año y ya, lo que vayan a decir, cita textual estamos hablando. Cuando ustedes están retomando ideas textuales del texto, ya entre comillas va la cita y al final va la página. Esta es una manera. 40 palabras o más, ya no se usan comillas. Se inicia una cita textual larga en una nueva línea, o sea, ya no va dentro del texto, sino que le van a dar punto y aparte, y se va a sangrar todo el bloque a 1.27, es decir, ya no queda alineado con el resto del texto, sino que le doy espacio. Se usa interlineado en toda la cita del bloque, no se agrega espacio adicional ni antes ni después del párrafo. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, solo se sangra la primera línea, después cada punto 5 pulgadas. Se cita la fuente entre paréntesis después de la puntuación final, se cita el autor, el año y al final va el número de página. ¿Cuándo se utiliza el número de página? Cuando estoy haciendo citas textuales. Si estoy parafraseando, solamente va apellido del autor y el año. No se agregan puntos después del paréntesis de cierre en ningún caso. Cita textual entre paréntesis de más de 40 palabras. Y aquí está lo que les decía. La sangría. Aquí está todo lo demás, ya puse mi cita textual, pero como son más de 40 palabras, si se dan cuenta, ya no lleva las comillas, lleva el apellido del autor, el año y muy importante, la página. ¿Esto cuándo se hace? Cuando son más de 40 palabras. Eso significa que ya no puedo citar dentro del texto, tengo que hacerlo en un párrafo aparte. Nota importante, se debe usar y cuando el autor va fuera del paréntesis. Se debe usar y cuando el autor va dentro del paréntesis. Se usa et al para abreviar los demás autores. Significa y colaboradores, es lo que les decía. Si solo es un autor, se pone solamente el apellido del autor. Si son dos autores, se pone y. Por ejemplo, González y Pérez. Si son más de dos autores, de 3 en adelante, se pone González et al y el año. Referencias, aquí está. Esto es la sangría francesa, ¿se dan cuenta? Está el primer rengloncito y lo demás aquí. Necesito esto, el interlineado es doble, igual que en todo el texto. Fíjense muy bien qué elementos van dentro de una referencia en APA y no le cambien la letra. Les repito, no pongan guiones al inicio, no pongan números, no pongan puntitos, nada. Solamente la sangría francesa, los datos y en orden alfabético. Publicaciones periódicas, aquí está que la estructura para los artículos de revista lleva todos estos datos, apellido, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número de edición y páginas. Artículo de revista en línea lleva estos datos. Artículo de periódico, ¿qué lleva? La referencia, bueno, lleva estos datos. Artículo de periódico en línea, ¿qué lleva? Lleva estos datos. Este manual ya se lo subí, ya lo tienen en su Classroom. Si no lo han visto es porque no abren lo que les mando. Versión electrónica del libro, ¿qué lleva? Esto. Ejemplo. Capítulo del libro, ¿qué lleva? Bueno, capítulo del libro versión impresa. Artículo de revista publicado en otro idioma, ¿qué lleva? Disertaciones doctorales, tesis de maestría y de pregrado,
que llevan esto.